Bienvenidos Cybertalers a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, tiene al mundo en vilo. En vilo, sí. La escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y la posibilidad cada vez más presente de una guerra nuclear. Efectivamente, la reciente autorización de Estados Unidos a Ucrania para usar misiles de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia Sí. ha encendido las alarmas a nivel internacional, ¿no? Es una decisión que nos acerca al abismo nuclear. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es que al analizar la situación uno no puede evitar preguntarse, Claro. ¿cuán real es esa amenaza? ¿Qué consecuencias traería una escalada nuclear para el mundo? Bueno, para entender la gravedad de esta autorización, primero hay que entender el contexto. ¿Ah? Estados Unidos dio luz verde a estos ataques en respuesta al despliegue de tropas norcoreanas, Sí. en apoyo a las fuerzas rusas. Es decir, estamos hablando de un cambio radical en la política de Estados Unidos, que hasta ahora se había mostrado bastante reacio a permitir ataques dentro del territorio ruso. Exacto. Y aunque la medida busca fortalecer a Ucrania en el campo de batalla, no podemos ignorar el riesgo que implica. Rusia podría interpretar estos ataques como una amenaza directa a su seguridad nacional, Claro. lo que podría llevar a una escalada aún mayor del conflicto. Y por supuesto, la respuesta de Rusia no se ha hecho esperar. Putin ha actualizado su doctrina nuclear, Ajá. que ahora permite el uso de armas nucleares en respuesta a ataques convencionales que amenacen la soberanía rusa. Lo que hace esta doctrina especialmente peligrosa es que amplía el abanico de escenarios en los que Rusia podría considerar el uso de armas nucleares. Si antes la línea roja era el uso de armas nucleares por parte del enemigo, ahora la línea se ha difuminado. Ante este panorama, la pregunta que muchos se hacen es si ya estamos presenciando de facto una tercera guerra mundial. Ese es un debate complejo. Hay quienes argumentan que aún no hemos llegado a ese punto, pero la creciente internacionalización del conflicto, con la participación de potencias nucleares como Estados Unidos, Rusia, Sí. y la posible implicación de China y miembros de la OTAN, sin duda crea un escenario extremadamente peligroso. Y si hablamos de peligro, no podemos dejar de lado las posibles consecuencias de una escalada global. La más aterradora, por supuesto, es el uso de armas nucleares. Imagina la devastación, la radiación, la pérdida de vidas a una escala que es difícil siquiera de comprender. Sería una catástrofe sin precedentes en la historia de la humanidad. Y por si fuera poco, la posibilidad de que otras potencias nucleares se vean involucradas en el conflicto aumenta el riesgo de una guerra nuclear a gran escala. Un escenario apocalíptico que nadie quiere ni siquiera imaginar. Efectivamente, las consecuencias serían devastadoras a todos los niveles. No solo estaríamos hablando de una pérdida de vidas humanas inimaginables, sino también de un colapso económico global, con interrupción de las cadenas de suministro en mercados financieros en caída libre, y una posible recesión a escala global. Y por supuesto no podemos olvidar la crisis humanitaria que se desencadenaría. Millones de personas desplazadas. Sí. Una crisis de refugiados sin precedentes. Sería un escenario dantesco que marcaría a la humanidad para siempre. Ahora bien, ¿cómo se percibe esta situación desde Latinoamérica? La mayoría de los países de la región han condenado la invasión rusa a Ucrania, pero a la vez mantienen vínculos con Rusia por diversas razones. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de esa compleja relación que Latinoamérica mantiene con Rusia? Claro, tomemos como ejemplo a Perú, Ah, que ha defendido la soberanía de Ucrania sin alinearse completamente con Occidente. Perú ha adoptado una postura pragmática, buscando mantener relaciones con sus principales socios comerciales, incluyendo a China, un país que, como sabemos, tiene una estrecha relación con Rusia. es decir, Latinoamérica se encuentra en una posición delicada tratando de equilibrar sus relaciones con las diferentes potencias involucradas en el conflicto. Exacto. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial: ¿cuán real es la amenaza de una escalada nuclear? Justamente volviendo al punto de partida, estamos realmente al borde del precipicio. La situación es sin duda tensa y preocupante. Las decisiones y acciones de las grandes potencias nos han llevado a un punto crítico donde el riesgo de un error de cálculo o una escalada accidental es cada vez mayor. Pero aún hay espacio para la diplomacia. Podemos evitar caer en el abismo. Sin duda la diplomacia es ahora más crucial que nunca. Buscar soluciones pacíficas a través del diálogo y la negociación es la única forma de evitar una catástrofe global. Es decir, aún tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Exacto. No podemos permitir que el miedo y la desconfianza nos conduzcan a un callejón sin salida. La responsabilidad de evitar una guerra nuclear recae sobre todos nosotros. Y eso nos lleva a una pregunta crucial para todos los cibertalers que nos escuchan. Sí. ¿Qué podemos hacer para evitar que este conflicto escale a un nivel global? ¿Qué papel podemos jugar como ciudadanos del mundo? Esa es una pregunta que abordaremos en detalle en la segunda parte de este Deep Dive. Esa es la pregunta del millón.
Y para encontrar una respuesta primero, debemos comprender que este conflicto es mucho más complejo que un simple enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Hay muchos actores en juego, Claro. cada uno con sus propios intereses y agendas, lo que dificulta aún más la búsqueda de una solución pacífica. Tienes toda la razón. Mm. Es como un tablero de ajedrez geopolítico donde cada movimiento tiene consecuencias impredecibles y puede desencadenar una reacción en cadena. Exactamente. Por un lado tenemos a Rusia, que percibe la expansión de la OTAN hacia el este como una amenaza directa a su seguridad nacional y busca mantener su esfera de influencia en la región. Para entender esto, pensemos en la historia. Ajá. Rusia ha sido invadida desde el oeste en múltiples ocasiones. Napoleón, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Esa historia crea una profunda desconfianza hacia Occidente y una necesidad de mantener una zona de seguridad a sus fronteras. Claro, ese contexto histórico es clave para entender la postura rusa. Y por otro lado tenemos a Ucrania, ¿Sí? que aspira a integrarse a Occidente y busca defender su soberanía. Integridad territorial frente a la agresión rusa. Un pueblo que lucha por su derecho a la autodeterminación. Correcto. Y en medio de todo esto, no podemos olvidar el papel de Estados Unidos y la OTAN, que brindan apoyo militar y financiero a Ucrania, lo que a su vez alimenta la escalada del conflicto. Algunos argumentan que este apoyo es esencial para que Ucrania pueda defenderse, mientras que otros ven en él un factor que perpetúa la guerra. Es como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja, ¿no? Cada paso en falso puede llevarnos al desastre. Y en este escenario, las armas nucleares son la mayor amenaza a la espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. Precisamente. La sola presencia de armas nucleares en el tablero eleva exponencialmente el riesgo de una catástrofe. Imaginemos un escenario en el que Rusia, sintiendo que está perdiendo la guerra convencional, decide utilizar un arma nuclear táctica para cambiar el curso del conflicto. ¿Cómo respondería la OTAN? ¿Podríamos contener la escalada en ese punto? ¿Son preguntas que nos ponen los pelos de punta? Sin duda. Ante esta situación, muchos nos sentimos impotentes, como meros espectadores de una tragedia que se desarrolla ante nuestros ojos. Claro. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos del mundo para evitar lo peor? Aunque no tengamos el poder de tomar decisiones a nivel geopolítico, no debemos subestimar nuestra influencia como ciudadanos informados y comprometidos. Cada uno de nosotros puede jugar un papel en la construcción de la paz. Me gusta esa idea. Pero, ¿cómo podemos traducir esa voluntad en acciones concretas? En primer lugar, informándonos. Es crucial que comprendamos las causas y las consecuencias de este conflicto. Sí. Yendo más allá de las narrativas simplistas que a menudo se presentan en los medios de comunicación, debemos buscar fuentes de información confiables y diversas que nos permitan formar una opinión propia y crítica. Es decir, no tragarse el anzuelo de la propaganda, sino buscar información de calidad para comprender la complejidad de este conflicto. Exactamente. También podemos apoyar a las organizaciones humanitarias que están trabajando en la zona del conflicto. Brindando ayuda a las víctimas de la guerra. Hay muchas organizaciones que están haciendo una labor encomiable en Ucrania y en los países vecinos, proporcionando alimentos, refugio, atención médica y apoyo psicológico a quienes lo necesitan. Es una forma tangible de mostrar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano y con todos aquellos que sufren las consecuencias de esta guerra. Y por supuesto no podemos subestimar el poder de la opinión pública. Alzar nuestra voz, manifestarnos pacíficamente, exigir a nuestros líderes que busquen soluciones diplomáticas. Todo esto puede marcar la diferencia. La presión ciudadana ha logrado cambios importantes en el pasado, y en este caso es más necesaria que nunca. Es cierto. Si un número suficiente de personas se moviliza y exige a sus gobiernos que actúen con responsabilidad, que prioricen la paz y el diálogo por encima de los intereses geopolíticos, podemos crear un movimiento imparable. La paz no es un regalo, es una conquista. Y esa conquista requiere la participación activa de todos nosotros. Exacto. Y en este contexto el diálogo y la empatía son herramientas fundamentales. Debemos ser capaces de escuchar y comprender las diferentes perspectivas, incluso aquellas que no compartimos. No se trata de justificar la violencia o la agresión, sino de entender las motivaciones y los miedos que subyacen a las acciones de los diferentes actores. Es difícil, pero necesario. Ponerse en la piel del otro e intentar ver el mundo desde su perspectiva puede ayudarnos a encontrar puntos en común, a construir puentes en lugar de muros. Solo a través del diálogo y la comprensión mutua podemos empezar a construir una paz duradera. Correcto. Y hablando de información y comprensión, mencionaste antes la importancia de buscar fuentes confiables para mantenernos actualizados sobre este conflicto. ¿Podrías darnos algunas recomendaciones? Claro, hay muchos medios de comunicación internacionales reconocidos por su rigor periodístico y su independencia editorial, como la BBC, The Guardian, The New York Times, entre otros. También es importante consultar fuentes académicas, como artículos de investigación e informes de think tanks.
Análisis de expertos en relaciones internacionales. No olvidemos las voces de los propios ucranianos, periodistas, activistas, ciudadanos que están compartiendo sus experiencias y sus perspectivas a través de las redes sociales y otros medios. Escuchar sus testimonios nos permite comprender el impacto real de este conflicto en la vida de las personas. Excelentes recomendaciones. La información es nuestro mejor aliado en la lucha contra la desinformación y la manipulación. Cuanto más informados estemos, mejor preparados estaremos para tomar decisiones responsables y para contribuir a la construcción de un mundo más pacífico. Totalmente de acuerdo. Y volviendo al tema central de este Deep Dive, ¿qué otras acciones concretas podemos tomar para evitar una escalada nuclear? Además de lo que ya hemos mencionado, podemos promover el desarme nuclear a nivel global, apoyando a las organizaciones que trabajan en este objetivo. Sí. Participando en campañas de sensibilización, firmando peticiones, contactando a nuestros representantes políticos para expresar nuestra preocupación por la proliferación de armas nucleares. Es un objetivo ambicioso, pero no imposible. Si logramos generar suficiente presión ciudadana, podemos obligar a los gobiernos a tomar medidas concretas para reducir el arsenal nuclear mundial. Recordemos que las armas nucleares no son una solución, son una amenaza para toda la humanidad. Su eliminación total es el único camino para garantizar nuestra supervivencia a largo plazo. Exacto. Es una responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones dejarles un mundo libre de la amenaza nuclear. Un mundo donde la paz y la cooperación sean los pilares fundamentales, no el miedo y la destrucción. Totalmente de acuerdo. Y hablando de paz, no podemos olvidar que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia, igualdad, respeto por los derechos humanos. Es un proceso integral que implica la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos. Correcto. Y ese proceso requiere la participación activa de todos nosotros. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que la paz llegue por arte de magia. La paz es una tarea diaria, un compromiso constante. Y en este caso, la tarea es evitar una escala nuclear. Es la mayor responsabilidad que tenemos como especie. Así es. Y para cumplir con esa responsabilidad debemos mantenernos informados, alzar nuestra voz, exigir a nuestros líderes que busquen soluciones pacíficas, apoyar a las organizaciones que trabajan por la paz y el desarme nuclear. En resumen, ser ciudadanos activos y comprometidos con la construcción de un mundo más seguro y pacífico para todos. Muy bien dicho. Y para nuestros cibertalers que nos están escuchando, ¿qué les dirías para motivarlos a tomar acción? Les diría que no subestimen el poder de sus acciones por pequeñas que parezcan. Cada voz cuenta, cada gesto de solidaridad importa. Juntos podemos hacer la diferencia. La paz es un camino que se construye paso a paso y cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en esa construcción. Es cierto, la paz no es un espectador de deporte, hay que participar activamente. Hablando de diferentes perspectivas en este Deep Dive, nos hemos centrado mucho en las potencias globales. Pero, ¿cómo está afectando esta situación a otras regiones del mundo? Por ejemplo, ¿cómo se vive esta tensión en Latinoamérica? Latinoamérica se encuentra en una posición bastante compleja. Por un lado, la mayoría de los países han condenado la invasión a Ucrania. Pero por otro lado, muchos mantienen relaciones con Rusia, ya sea por razones económicas o por intereses geopolíticos. Es un juego de equilibrios delicado. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto de esa complejidad? Claro, tomemos el caso de Perú, un país que ha defendido la soberanía de Ucrania, pero sin alinearse completamente con Occidente. Perú busca mantener buenas relaciones con sus socios comerciales, incluyendo a China, un país que, como sabemos, tiene una relación muy estrecha con Rusia. Es decir, que Latinoamérica en general no puede permitirse tomar partido abiertamente. Tiene que navegar con cautela para proteger sus propios intereses. Exactamente. Y esta situación nos recuerda que aunque la atención global esté centrada en Ucrania, las repercusiones de este conflicto se extienden a todas partes del mundo. Y mientras tanto, la amenaza de una escalada nuclear sigue latente como una sombra que nos persigue. Sí, es una sombra que no podemos ignorar. Las decisiones de las grandes potencias nos han llevado a una situación límite. Ante este panorama tan desalentador, hay espacio para la esperanza. Siempre hay espacio para la esperanza. La historia nos ha enseñado que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad ha encontrado la manera de salir adelante. En este caso, la diplomacia sigue siendo nuestra mejor herramienta para evitar una catástrofe. Eso nos da un poco de tranquilidad, pero ¿es suficiente con la diplomacia? La diplomacia es esencial, pero no es una solución mágica. Para que funcione necesita voluntad política, diálogo honesto y, muy importante, la participación activa de la sociedad civil. O sea que no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que los gobiernos solucionen todo. Exactamente. Todos tenemos un rol que jugar. Informarnos, alzar nuestras voces, exigir a nuestros líderes que busquen soluciones pacíficas, apoyar a las organizaciones que trabajan por la paz y el desarme nuclear. Cada acción, por pequeña que sea, puede contribuir a crear un mundo más seguro. Es un llamado a la acción. No podemos ser simples espectadores,
Debemos ser protagonistas de nuestro propio destino. Totalmente. El futuro de la humanidad está en juego y depende de cada uno de nosotros hacer nuestra parte para construir un futuro mejor. Para terminar este deep dive, ¿qué mensaje final les dejarías a nuestros cibertalers? Les diría que la paz no es un sueño utópico, sino un camino que se construye día a día con esfuerzo, compromiso y sobre todo esperanza. No permitamos que el miedo nos paralice. Informémonos, actuemos, alcemos nuestras voces. Juntos podemos evitar una tragedia global. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Este deep dive ha sido intenso, pero muy necesario. El placer ha sido mío. Y a todos nuestros cibertalers les agradecemos por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que este deep dive les haya dado información valiosa para comprender la compleja situación que estamos viviendo y los motive a ser parte de la solución. Recordemos, la paz es un derecho y un deber de todos. Trabajemos juntos para hacer la realidad.